Hola, ¿qué tal? Comentario del sistema filosófico de Hegel. Hegel es un gran filósofo alemán, uno de los más importantes de la historia de la filosofía, sin ninguna duda, y su filosofía destaca por su complejidad, porque es una filosofía muy difícil, sobre todo porque usó un lenguaje técnico muy especializado, realmente muy abstracto, pero de todas formas se puede entender. Jorge Guillermo Federico Hegel nació en 1770 bajo el reinado de Federico el Grande, que murió en 1786, por otra parte, como se sabe. El sucesor de este, Federico Guillermo II, vivió las más amargas horas y fue un pésimo administrador de Prusia, enemigo del pensamiento ilustrado. Hizo del periodo entre 1786 y 1797 un espacio histórico realmente difícil de vivir, donde la servidumbre aún prevalecía y el campesinado era tratado como una bestia de carga. Se vendían o alquilaban mercenarios, etcétera, etcétera. También es cierto que en el año 1792 Luis XVI había sido guillotinado en París, y en 1804 también Napoleón fue nombrado emperador de Francia. En 1808, como se sabe, Napoleón invadió España después de haber intervenido en los asuntos internos también de Alemania. Realmente, podemos decir que Hegel pasó su vida académica de modo itinerante, yendo de una ciudad a otra, de 1805 a 1807. En Jena terminó y publicó la Fenomenología del Espíritu, y también saludó a Napoleón como una especie de espíritu del mundo. De 1808 a 1816, en Nuremberg, publicó La ciencia de la lógica. En 1817 apareció su Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. En 1818 llega a Berlín, capital de la Prusia, en definitiva capital de Alemania, podríamos decir, donde tras haber publicado en el año 1821 su Filosofía del Derecho, es nombrado rector de la universidad en 1830, muriendo de una enfermedad intestinal, probablemente, o estomacal, al año siguiente. Aunque fue atribuida su muerte al cólera, pero realmente no es cierto. Fue por un padecimiento interno de su organismo, pero que no está relacionado con el cólera. Se discute muchísimo sobre el carácter conservador o revolucionario del pensamiento hegeliano. Podemos preguntarnos si su Filosofía del Derecho, la obra en que se perfila el Estado moderno, una obra revolucionaria y en cierto sentido republicana, lo es de esta manera o es reaccionaria monárquica. Podemos decir que Hegel es el padre del moderno Estado liberal de libertades, o el defensor de un Estado hipercentralista. Pues yo creo que las dos cosas, de un Estado liberal y a la vez de un Estado hipercentralista. A su muerte la polémica quedó zanjada, y una parte de sus discípulos formó la denominada izquierda hegeliana y otra parte la derecha hegeliana. En la izquierda hegeliana destacan, por ejemplo, Feuerbach, por ejemplo, fundamentalmente, y otros. Podemos decir que su influencia, la influencia de su filosofía fue muy grande en la propia vida de Hegel. Tuvo numerosos alumnos, seguidores, etcétera, y después de su muerte también, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX. Aunque es cierto también que su amigo Schelling discrepaba de su filosofía y que criticó su pensamiento filosófico, sobre todo en los años 1840, 41, etcétera, cuando fue llamado a Berlín para defender, la filosofía alemana del pensamiento hegeliano por parte del sistema entonces establecido en Alemania. Aunque, por supuesto, el idealismo absoluto hegeliano es muy sistemático, está muy bien, desarrollado, pero en cualquier caso es verdad que, por ejemplo, Marx criticó durísimamente la filosofía hegeliana, aunque, por supuesto, la leyó y la estudió con detenimiento, y cabe decir que la división general de la obra hegeliana es algo que se suele estudiar en todas las facultades de filosofía en todo el mundo, y se hace porque su sistema es un sistema idealista por antonomasia. Es como el culmen del idealismo, podríamos decir, Hegel, sin por eso negar
la gran significación del idealismo de Schelling o de Fichte o de Kant, por supuesto. En ese sentido, podemos decir que el sistema hegeliano puede dividirse en, por ejemplo, la filosofía del espíritu, que comprende el espíritu subjetivo, que integra dentro de sí la antropología, la fenomenología, la psicología; el espíritu objetivo, que también incluye la eticidad, el derecho, la moralidad, y dentro de la eticidad la familia, la sociedad civil y el Estado; y también el espíritu absoluto, que incluye el arte, la religión y la filosofía. Además, también existe la denominada filosofía de la naturaleza, a la que dedicaron libros no solamente Hegel, obras, escritos, y también Schelling, por ejemplo, y otros. Y desde la perspectiva hegeliana, en la filosofía natural se incluye pues el mecanicismo, el quimismo, la teleología, y dentro de la lógica pues podemos decir que para Hegel pues hay que desarrollar y tratar el ser, que incluye la cualidad, la cantidad y la medida; la esencia, que incluye la apariencia, el fenómeno y la realidad; y por último también el concepto, que puede ser subjetivo, objetivo o idea. En este sentido, pues cabe decir que los planteamientos hegelianos son realmente pues fundamentales para comprender la filosofía del siglo XIX y del siglo XVIII, y también la filosofía actual. Desde la perspectiva de la lógica, podemos decir que la ciencia de la lógica, que él escribió cuando era director del Instituto de Nuremberg o del Gymnasium de Nuremberg en aquellos tiempos, entre 1812 y 1816 aproximadamente, pues es un tratado de ontología, y en ese sentido la lógica no es solamente la ciencia para él que explica el razonamiento humano, sino además la manera en que el ser humano expresa desde sí mismo una racionalidad cósmica que está simultáneamente dentro de él y por encima de él, y que diríamos que mueve al mundo hasta el punto de poderse decir que es humana y a la vez divina. En ese sentido, Hegel, lejos de separar lo divino y lo humano, los unifica de forma panteísta. Por lo tanto, podemos decir que reafirma un panteísmo filosófico, un panteísmo ontológico, y siguiendo un poco los planteamientos de los románticos de su época, podemos decir que algunos de los principios básicos de su lógica son coherentes con su, diríamos, idealismo absoluto. Una frase famosísima que siempre se dice cuando se explica la filosofía de Hegel, que está en su filosofía del derecho, y que es: todo lo racional es real y todo lo real es racional. En este sentido, también se puede decir que cuando el pensamiento es capaz de superar lo particular y de pensar lo universal, se convierte en concepto, que no es la mera representación de lo que nos hablan los manuales tradicionales, sino lo que se entiende o capta con una visión de la totalidad o una captación conjunta de lo total, de ahí la palabra conceptum. Además, el concepto, desde la perspectiva de Hegel, puede a su vez ser subjetivo, objetivo o absoluto. Diríamos que la persona se eleva al concepto absoluto o idea cuando, diríamos, ha captado lo que es la razón y al mismo tiempo se ha reconciliado a nivel profundo con la realidad. Es capaz de comprender o de inteligir el mundo, de comprenderse también a sí mismo y de hacer avanzar la racionalidad cósmica. Por eso el concepto para Hegel es lo concreto, es decir, lo que es conjuntamente creciente y también que agrupa, acumula y profundiza en la comunidad de todos los saberes sabidos realmente. Además, para él hay un proceso dialéctico en el conocimiento, en la lógica, en todo, y todo lo real para Hegel está en movimiento continuo. Por lo tanto, al encontrarse en movimiento lo real, podemos decir que afirma negando y niega afirmando. En este sentido, su dialéctica influyó muchísimo en la filosofía de Hegel, de tal manera, la dialéctica, quiero decir, el propio Hegel influyó, quería decir, en el pensamiento de Marx y de Engels, y realmente el procedimiento
que utiliza de tesis, antítesis, síntesis, está tomado en cierta medida de Fichte, otro gran pensador idealista alemán, y como ya dijimos, la lógica de Hegel tiene un carácter panteísta, pero también hay una influencia de Heráclito, porque como el viejo logos de Heráclito, todo se mueve, el ser humano se mueve, la realidad se mueve continuamente y la lógica está siempre en movimiento. Es como una deidad en movimiento, a diferencia del dios clásico que no se mueve, que lo tiene todo, etc. En cuanto al esquema explicativo más simple y comprensible o inteligible de este movimiento, podría expresarse así. A, la tesis es desafiada por B, que es antítesis. Vence, por ejemplo, la asíntesis, y la síntesis actúa a la vez como tesis a un nuevo nivel cuando es retada por C, antítesis de A, etcétera, etcétera. Como se puede observar, esto sucede sucesivamente sin tregua, esta lógica dialéctica, y para que unos ganen otros han de perder, pero quien siempre gana pues es la razón universal, cada vez más alta, cada vez más fuerte, cada vez más noble. Podemos decir que tenía pues una ontología optimista el propio Hegel, porque también su filosofía era un panlogismo, todo es lógica. Y también Hegel señala que la dialéctica es proceso y el proceso siempre es progreso, nunca es retroceso. Solo por ese devenir, dice el propio Hegel, realiza el todo su esencia, afirma. El ser llega a ser lo que es o en lo que es, en la medida en que todavía no es lo que puede ser, y así siempre. En ese sentido, la lógica pues es la clave de bóveda de su filosofía. Y podemos decir que la lógica se comporta como una especie de madre en parto eterno que no ha dejado de tener descendencia porque su fertilidad es innegable. Hegel quiso también secularizar al Dios de los cristianos, sustituirle por una especie de madre diosa en devenir, que en lugar de conocerse a sí misma desde siempre, se está conociendo o se iría conociendo en sus expresiones o manifestaciones exteriores. Y ello de tal modo que la supuesta diosa madre sería a la vez ella misma naturaleza, mundo y ser humano, todo en uno. Un concepto, diríamos, romántico o un romanticismo organicista, que es algo consustancial a Hegel, en la medida en que, como para los románticos, la naturaleza toda es divina, sin ninguna duda, siendo todos y cada uno de los componentes del cuerpo orgánico de la naturaleza común tan divinos como el conjunto mismo. En cualquier caso, podemos decir que Hegel también llama exteriorización a esa manifestación que el ser realiza para conocerse a sí mismo, a la vez que domina alteración a lo producido, exteriorizado, y al movimiento conjunto de ambos movimientos lo designa con el nombre genético y genérico de alienación. Lo que sucede es que luego la alienación tomaría otro sentido absolutamente diferente en la filosofía marxista. Para Hegel, el logos, la razón, rige el mundo. Y así lo dice él mismo. Dice Hegel, la razón rige el mundo y por tanto la historia universal ha transcurrido racionalmente. Una voluntad divina rige el mundo. Por lo tanto, diríamos que el idealismo absoluto de Hegel es claramente un espiritualismo y un panlogismo. Además, todo bien para el todo, señala Hegel, todos los honores, pues, diríamos, se derivan del todo. En cuanto a la lógica, puede entenderse también como teodicea o defensa de lo divino o defensa de Dios, y está convencido de la rectoría de la razón divina, de la existencia de una especie de providencia intramundana que es divina. Y en cuanto a la filosofía de la naturaleza, él considera que también en la naturaleza se observa un comportamiento dialéctico en todos los terrenos. Es decir, que hay pues, un sistema de afirmación-tesis, la negación de esa afirmación, que es la antítesis, la negación de la negación, diríamos que da lugar a un nuevo y más perfecto nivel, que es la síntesis, y en definitiva, desde el planteamiento de Hegel, el logos se despliega en forma de realidad, mecánica, mecanicismo, luego en forma de realidad donde rigen los procesos químicos, quimismo, y también en forma de realidad que actúa conforme a fines teleológicos o a propósitos definidos. Hegel, por supuesto, no era científico
y quizás sea esta la parte de su sistema filosófico que más se resiente de su falta de conocimientos científicos, aunque él, por supuesto, leía pues incluso obras de cálculo infinitesimal y leía tratados científicos porque quería estar al tanto de los avances de la ciencia de su tiempo, pero en cualquier caso tampoco era un científico en toda regla. En cualquier caso, también él, al desarrollar su filosofía del espíritu, pues estudia también el comportamiento humano, y hay que decir que por espíritu entiende Hegel no lo contrario del cuerpo, sino la realidad entera, animada en todos sus extremos por el logos. A su vez, esta filosofía del espíritu es analizada de nuevo de forma tripartita. Está la tesis, el espíritu subjetivo, que incorpora las manifestaciones particulares del espíritu, la antropología, la fenomenología y la psicología, que examinan correlativamente los distintos caracteres, las distintas composiciones psicosomáticas de los individuos, etcétera, etcétera. En cuanto a la antítesis, el espíritu objetivo, pues aquí se ocupa de la dimensión social y de las realizaciones de los seres humanos, y analizando el derecho, que es la tesis, la moralidad, la antítesis, y la eticidad, la síntesis. A su vez, también, siguiendo ese esquema tripartito, dentro de la eticidad se estudia el propio Hegel sus más altas expresiones o realizaciones, que son la familia, la sociedad civil y el Estado. El Estado para Hegel es algo esencial en la vida de las personas y es pues una entidad realmente trascendental en el sentido de que es fundamental para el desarrollo humano. Por tanto, ya dentro del Estado, podríamos decir, se hace cargo de la gran tríada final, Hegel, el arte, la religión y la filosofía. También indica el propio Hegel que todo lo que es estatal es real. En ese sentido, él insiste en esta cuestión muy importante de justificar lo racional del Estado como algo real y algo que realmente supone pues algo fundamental para el desarrollo de la sociedad. El Estado para él no es la síntesis de nada, sino la división y la antítesis. Antítesis entre dirigentes y dirigidos. Antítesis también, podríamos decir, entre formalidad apariencial y contenido concreto. También él considera que no existe universalidad en el Estado, sino particularidad. No es la razón universal la que ilumina al gobernante, al monarca coronado, tan defendido por Hegel, sino la contingencia, con frecuencia desastrosa, para los destinos de los pueblos, de las naciones, de los países. Incluso Hegel está convencido de que la misma Constitución no está por encima de las particularidades, sino que es una particularidad más al lado de otras, con lo cual aquí tiene un pensamiento muy actual, solo que favorable a los más fuertes, que no siempre son los más racionales, como debería ser. En cuanto a los principios que rigen la existencia, podemos decir, de los estados, no son las exigencias de la sagrada razón, sino las facticidades irracionales del poder. De hecho, el propio Hegel sufrió los efectos de la censura, que afectó a sus escritos políticos, sobre todo, que en determinadas ocasiones fueron cambiados, pero incluso ese cambio en la literalidad de lo que escribía en sus escritos políticos fue favorable para el propio Hegel. En cualquier caso, en algunos casos, sus escritos pasaron el filtro de la censura sin que la censura se diera cuenta de que era algo reformista lo que estaba diciendo a nivel político el propio Hegel, a pesar de su conservadurismo político, pero él era un pensador liberal y en ese sentido tenía un cierto nivel de progresismo respecto a cualquier monarquía de tipo despótico o de tipo absolutista o similar. En el interior del Estado, según Hegel, se vive ya el espíritu absoluto, que incluye dentro de sí el arte, que está necesitado de objetos externos en los que plasmarse, esa es la tesis, la religión, que es la antítesis a la que basta la vida interior más perfecta, con lo cual es algo parecido a la ética también, en cierto sentido, y para Hegel, la filosofía, síntesis del arte y de la religión, no destruye a una ni a otra tampoco. Cuando se ha llegado a la filosofía, según Hegel, se ha llegado al logos, a la razón, a la lógica. Es decir, que la filosofía solo puede hacerse al final, podemos decir, de modo que el filósofo reflexiona sobre lo vivido por los demás cuando estos ya se han ido a acostar. Por eso el símbolo de la filosofía es el búho,
el búho de Minerva, podemos decir. Como se puede ver, pues la filosofía hegeliana es tremendamente compleja, pero que también hay que decir que analiza los conceptos de una forma maravillosa. También su Fenomenología del Espíritu es una obra grandiosa, lo mismo que la Ciencia de la Lógica y otras obras, como la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, etc., y su Historia de la Filosofía. También están sus escritos de juventud, que son también magníficos. En definitiva, no hay que olvidar tampoco sus lecciones de estética, que son una obra maravillosa, 800 y pico páginas o más, depende del tipo de letra, y que analiza de una manera muy minuciosa muchísimas cuestiones relacionadas con la valoración del arte, con lo que es lo bello y con otros muchos aspectos y elementos de la filosofía del arte, siguiendo en cierto sentido una trayectoria que habían iniciado, por ejemplo, Schelling con su filosofía del arte sobre 1806. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.